Buen día, mis hermanos. Benditos son del Dios vivo y verdadero, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Espero que se encuentren en la presencia del Señor. Espero que se encuentren siendo tocados por el Espíritu Santo. Hoy en este día queremos ver Marcos 7:23, que nos dice... vamos a leer Mateo 15:19 y después vamos a leer Marcos 7:21 al 23. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre. Aquí importante es que dice que del corazón sale e inicia con los malos pensamientos. Vamos a ver Marcos 7:21. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Inicia igualmente. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y el versículo 23 nos dice, todas estas maldades, quiere decir que todo lo que acabamos de leer en Marcos 7:21, 22, dice, todas estas maldades, todo lo que acabamos de leer son maldades. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, dice que todas estas son maldades. Están en el corazón, dentro del corazón y salen del corazón. Entonces, aquí es importante, ¿verdad? Yo tengo ya una tabla de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Son 15 que nos menciona. Entonces, estas maldades son depravaciones, son de perversiones y dice que están dentro del corazón. Todo esto viene a ser un mal moral, ¿sí? Todo esto viene a ser injusticia, todo esto viene a ser corrupción. Todo esto es lo malo, todo esto es lo dañino, ¿sí? Entonces, estas maldades dentro del corazón es lo deformado. Es todo lo que está distorsionado, todo lo torcido. De modo que cuando estas maldades salen del corazón, pues van a contaminar. Porque lo deformado, lo distorsionado, lo torcido, no es diseño de Dios, ¿sí? Entonces, estas maldades dentro del corazón son dañinas, ¿sí? O sea, eso está en el corazón del ser humano y estas maldades son dañinas y van a ejercer un efecto, una influencia, ¿verdad? Dentro del corazón, y esto implica dentro de la persona misma, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a ejercer un efecto, una influencia, pero también va a ser ese efecto y esa influencia en su exterior, ¿sí? Entonces, o en su entorno, ¿verdad? Y entonces quiere decir que la contaminación, si es que todo esto está en el corazón, pues la contaminación, ¿verdad? Estas maldades son internas, están dentro y contaminan a la persona misma, ¿verdad? Pero también a tu entorno, ¿sí? Contaminan, ¿verdad? Tanto moralmente como lo que tocas, como lo que haces, como tus actividades, todo lo van a contaminar, ¿sí? Ok.
la gente que vive con culpas, ya vimos lo que es la culpa, y detrás de la culpa hay pecado, hay maldad, ¿sí? Entonces, aquí es importante porque muchas veces la gente dice, yo ya le pedí perdón a Dios, ¿sí? Pero la gente se sigue sintiendo culpable. Y se sigue sintiendo culpable, ¿por qué? Pues mira, porque punto número 1, no le ha creído a Dios. Punto número 2, la persona pone su propio perdón por encima del perdón de Dios. Y eso no puede ser. Tú no puedes poner tu perdón por encima de lo que es el perdón de Dios, ¿sí? Entonces, si el Señor ya te perdonó y tú pones tu perdón por encima del de Dios, no le estás creyendo, ¿sí? Otro punto sería que no ha sido redarguido por el Espíritu Santo, porque la persona está poniendo sus ojos, su confianza en el hombre, ¿sí? Y nuestros ojos y nuestra confianza tiene que estar en Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Otro punto sería que la persona no se ha arrepentido. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que nuestra vida tiene que ser una vida como creyentes de perdón y arrepentimiento, ¿sí? Y bueno, el siguiente punto sería, pues, porque hay maldad en el corazón, ¿sí? Ahora, aquí maldades del griego 4190 es poneros, y dice que es un derivado de la 4192, y dice que es dañino, es decir, malo, mal, dice propiamente en efecto o influencia, ¿sí? En efecto o influencia. Entonces, fíjate bien, las maldades, todo lo que leímos de Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, estas maldades son los derechos legales para que el enemigo, para que Satanás toque la vida de X persona. Si en el corazón están estas maldades, son los derechos legales para que Satanás opere en esa vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a expresar estas maldades? Estas maldades se van a expresar, ¿verdad?, en una actividad corporal, es decir, a través de tu cuerpo, a través de los sentidos, como obras de la carne, ¿sí? Entonces, por eso gente se siente culpable, porque estas son maldades, porque detrás de la culpa hay pecado, hay maldad, hay iniquidad, ¿sí? Entonces, las maldades dentro están hablando de un corazón endurecido, están hablando de un corazón sin amor, están hablando estas maldades de un corazón no arrepentido, de un corazón que no es perdonador, ¿sí? Y entonces eso es algo que le conviene al enemigo, porque son derechos legales para que él pueda operar sobre una vida. Ahora, aquí llama la atención porque cuando leímos Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, inicia con los malos pensamientos, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que estas maldades inician con los malos pensamientos, porque la mente y el corazón siempre están en unanimidad, siempre van a estar al unísono. Es decir, que lo que hay en tu corazón es lo que hay en tu mente, ¿sí? Entonces, por eso, ¿verdad?, empieza en los 2 versículos con los malos pensamientos. Esto es para que tú tengas una mala actitud, un mal comportamiento, ¿verdad? Pues esto primero es un mal pensamiento. Es decir, primero es un pensamiento y después eso se va a manifestar a través, ¿verdad?, de actividad en tu cuerpo, a través de tus sentidos, a través de obras de la carne. Pero primero fue un pensamiento, y para que este pensamiento sea, ¿verdad?,
pues es porque está en el corazón, ¿sí? Entonces estamos hablando del corazón como el sitio, el lugar donde se genera todo lo que cada ser humano es, ¿sí? Entonces, ese pensamiento malo es porque está en tu corazón. Y entonces, ese pensamiento malo, ¿verdad? Se lo vas a manifestar a través de una actividad de tu cuerpo, a través de tus sentidos, a través de obras de la carne, ¿sí? Entonces, primero fue un pensamiento, pero porque está en el corazón, ¿sí? Entonces, esto es importante y entonces por eso decimos que tanto el corazón como el pensamiento están en unanimidad, están al unísono, ¿verdad? En total igualdad. Lo que hay en el corazón es lo que está en la mente, es lo que está en el pensamiento, ¿sí? Entonces, estos malos pensamientos dañan, ejercen una influencia en el alma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del alma estamos hablando de pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, mente. Entonces, cuando hay un mal pensamiento, ¿verdad? Pues va a ejercer un efecto, una influencia, un poder en todo lo que implica el alma, sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, emociones, ¿verdad? Entonces, todo se va a ver influenciado, todo se va a ver contaminado, ¿sí? Entonces, cuando salen estas maldades contaminan, ¿sí? Pero primero están en el corazón. Entonces quiere decir que ese corazón está totalmente contaminado. Entonces esas maldades están en tu interior, están al interior del ser humano, ¿sí? Y entonces incluye el alma y entonces incluye pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, entendimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, estos malos pensamientos van a ejercer una influencia dañina en estas áreas del alma y de esta manera van a contaminar el alma. Es decir, van a contaminar sentimientos, emociones, voluntad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, también el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma son indivisibles, ¿sí? No pueden separarse. Siempre están interrelacionados. Entonces, todo lo que de alguna manera haya una influencia en el alma va a ejercer esto una contaminación, ¿verdad? En el espíritu. Va a alcanzar al espíritu humano, ¿sí? Tu espíritu y tu alma son indivisibles, es decir, no se separan, no se pueden dividir. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ok. Entonces, fíjate, estos malos pensamientos son pensamientos dañinos, ¿sí? Y por supuesto que si estamos hablando de malos y que son dañinos, están por supuesto que fuera del diseño de Dios, ¿sí? Entonces, estos malos pensamientos van a llevar a la persona a que experimente abatimiento, hundimiento, depresión, ¿sí? Depresión. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la maldad salió del corazón de Lucero, ¿sí? Y esta maldad que salió del corazón de Lucero llevó al hombre al hundimiento en la dimensión de la muerte espiritual. Lo hundió, pero en la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, fíjate, una persona que tiene malos pensamientos, que tiene pensamientos dañinos, está realmente o moralmente hundida, ¿verdad? Deprimida, no puede percibir dimensiones de Dios,
No se puede, ¿sí? Ni se puede actuar en dimensiones celestiales de luz, ¿sí? Porque son dimensiones superiores, ¿sí? Y cuando una persona está operando en malos pensamientos, en pensamientos dañinos, esos malos pensamientos, esos pensamientos dañinos te hunden. Entonces, aunque quieras y aunque tengas el conocimiento de dimensiones celestiales, de poder, de luz, no puedes accesar a ello, porque los malos pensamientos, los pensamientos dañinos te hunden, te deprimen, te llevan a dimensiones inferiores, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante cuidar los pensamientos. ¿En qué estamos pensando? Porque ese pensamiento va a ejercer una influencia, va a contaminar la parte de tus sentimientos, la parte de tus emociones y la parte de tu voluntad, porque está tu espíritu, porque todo está interrelacionado. Entonces, fíjate bien. Ok. Entonces, por eso la gente, porque tiene esos malos pensamientos, esos pensamientos dañinos, hace cosas que corresponden a un plano inferior, no a un plano superior, no a un plano celestial, no a un plano divino, sino a un plano inferior, como matar, como robar, como violar, como agresiones, divisiones, como brujería, como adulterios, como avaricias, como envidias, lo que acabamos de leer de Mateo 15, 19 y 7, 21, 22. Entonces, aunque tú tengas un conocimiento, no puedes hacer algo diferente de lo que está en tu corazón, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos y que nosotros sepamos qué dice la palabra que hay en nuestro corazón, para que nosotros, ¿verdad?, le digamos al Espíritu Santo, ya no quiero eso. Esto está en mi corazón, pero yo no lo quiero. Nosotros no nos podemos sacar eso. Es un trabajo y es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que querer y tenemos que clamar, ¿sí? Para que realmente sea limpiado, sea cambiado, sea transformado nuestro corazón de todas estas maldades, ¿sí? Por eso la gente, por ejemplo, cuando adultera, pone muchas justificaciones, pero pues no son las justificaciones, sino porque eso está en su corazón. Eso está en su corazón. Primero, el que haya adulterado a una persona, primero estuvo como un pensamiento, ¿sí? Ese pensamiento, ¿verdad?, influenció sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, hasta que tomó una determinación, ¿verdad?, de hablar con la persona con la que quiere adulterar, ¿verdad? Y le empieza a dar argumentos, mentiras, engaños, porque eso es lo que hay en su corazón. Empieza a poner al mal a su propia esposa delante de esa persona, ¿verdad? Hasta que culmina, ¿verdad?, realmente esa relación de adulterio, pero primero fue un pensamiento. Y así lo mismo, el que mata o el que hurta, el que roba, el que traiciona, primero, ¿verdad?, fue un pensamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo son nuestros pensamientos, en dónde están nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son superiores que los nuestros, ¿sí? Y nosotros deberíamos de anhelar y pedirle, ¿verdad?, que nos haga saber, que nos hable, que nos revele cuáles son sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son de bendición, son de lo bien y de lo bueno para nosotros. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjate, con todas estas maldades que hay en el corazón, la persona está atrapada en esas dimensiones de tinieblas de su propio corazón. La gente está atrapada ahí. Aunque quiera
y la gente de alguna manera en un momento determinado en su vida pensó, ¿verdad?, que quería ser buena, que debería de cambiar, y no dudo, ¿verdad?, que unos de una forma, otros de otras, ¿verdad?, buscaste recursos, ¿verdad?, disciplinarios para cambiar, ¿sí? Pero nosotros los hombres, el ser humano, no podemos arrancarnos lo que hay en el corazón. Es la obra de Dios, es el trabajo del Espíritu Santo, porque en la medida que dejamos que trabaje el Espíritu Santo glorifica al Todopoderoso, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Entonces, fíjate, un corazón así, hermano, pues es un corazón que es nuestro propio enemigo, es un corazón engañoso, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Pues porque están ahí los derechos legales. Uh-huh. Ok. A ver, vamos a ver aquí. Entonces, bueno, ya vimos que está en el corazón, ¿verdad? Pero contamina cuando sale de nuestro corazón en actividades corporales, a través de nuestros sentidos, ¿verdad? A través de actitudes, de comportamiento, ¿sí? Ok. Ahora, fíjate bien, esto es importante. Las maldades dentro son el patrón, son el molde, son la plantilla, la raíz que permanece en el corazón, ¿sí? Y precisamente para que esta maldad salga, se tiene que copiar, se tiene que duplicar. Es decir, por ejemplo, tú quieres hacer varias piezas de una blusa. Entonces tú tienes el patrón, tú tienes el molde, el original, pero ese molde original para hacer muchas piezas, las piezas que quieras de una blusa, ¿verdad? Tú vas a de ese molde sacar otro para que en ese saques todas tus piezas. Bueno, pues así, la maldad es el molde, no es lo que en sí sale directamente, porque entonces si saliera, ya no estaría en el corazón, ¿sí? Entonces, la maldad está ahí, la maldad o las maldades, ¿verdad? Lo que dijimos, ¿verdad? Malos pensamientos, fornicaciones, adulterios, lascivias, envidias, soberbia, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esas, si se salieran, pues a lo mejor ya no estaría en tu corazón. Entonces, están ahí y esas maldades es el molde, es el molde. Y entonces, ¿de qué manera sale? Entonces, quiere decir que se copia, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces, ¿verdad? Ese patrón que está en el corazón es un lenguaje, el lenguaje de maldad. Pero hay un mensajero y ese mensajero se llama iniquidad. Entonces, esa maldad se copia como iniquidad y la iniquidad viene a ser ese lenguaje de la maldad. Y entonces es siempre maldad, iniquidad y pecado, ¿sí? Pero por eso el único que puede arrancar y desarraigar la maldad es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, se tiene que crear una copia, por ejemplo, de la soberbia. La soberbia es maldad. Entonces, la soberbia es maldad que está en el corazón, pero se tiene que hacer una copia de esa maldad y cuando se hace una copia de esa maldad, esa copia se llama iniquidad. Pero obviamente
lleva el mismo lenguaje, ¿sí? Y cuando se manifiesta ya al exterior, ya se llama pecado. Pero por supuesto que tanto maldad, iniquidad son pecado, ¿sí? O pecado es maldad, iniquidad. ¿Sí me explico? Entonces, la maldad en el corazón crea una copia de sí misma, ¿sí? Y esa copia se llama iniquidad, ¿sí? Nuevamente te vuelvo a repetir, el molde para hacer una prenda, ¿verdad? No es el que se utiliza directamente para hacer la prenda, sino se hace una copia de ese molde, que es el patrón, y sobre esa copia se van a hacer todas las piezas, ¿sí? Entonces, así es precisamente. Entonces, esa copia de la maldad se llama iniquidad, pero esa iniquidad tiene el mismo lenguaje, ¿sí? El mismo lenguaje. Hace cuenta que la iniquidad es el mensajero de la maldad, ¿sí? Ese mensajero va a decir y va a expresar todo lo que la maldad es. Es la expresión de la maldad, ¿sí? Entonces, la iniquidad viene a ser el mensajero de la maldad, o la iniquidad viene a ser la expresión, ¿verdad?, de la maldad, ¿sí? Entonces tiene el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje, simplemente que el patrón se llama maldad. Ok. Entonces la maldad, entonces la iniquidad lleva o expresa el lenguaje, la información de la maldad que hay en el corazón. Pero también en los pensamientos, ¿verdad? En los sentimientos. Dijimos que todo lo que hay en el corazón es lo que está en la mente, ¿verdad? Porque están al unísono. Ok. Fíjate lo que nos dice aquí, Ezequiel 28, 15 y 16, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto implica hasta que se halló en ti un mal moral, un mal pensamiento, ¿sí? Que después se convirtió en una acción, que después se manifestó en actitudes, que después se manifestó por los sentidos, ¿sí? Este mal moral, ¿verdad?, es injusticia. Este mal moral es corrupción, ¿sí? Dice el 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus negociaciones ya con esta maldad, ¿sí? Fuiste lleno de iniquidad, ¿sí? Entonces, esa maldad a través de hacer muchas contrataciones, muchas negociaciones, se llenó o se tradujo en iniquidad, ¿sí? Se expresó en iniquidad. Entonces, aquí la iniquidad es la expresión de la maldad que hay en el corazón, ¿sí? Y pecaste. Entonces es maldad, iniquidad, pecado, ¿sí? Ok. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que es maldad, iniquidad, pecado. Ahora, las maldades dentro del corazón vienen a ser la levadura, ¿sí? Y un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Ok. Bueno, ahí podemos leer 1 Corintios 5:6, Gálatas 5:9, no me acuerdo si lo traigo escrito, creo que no, pero creo que lo pueden leer, hermanos. Ahora, fíjate, aquí, cuando dice que leuda toda la masa, aquí ya tiene un sentido, ¿verdad? Cuando algo se leuda, es algo que se infla, que incrementa en volumen y por lo tanto en forma, ¿verdad? Y por lo tanto puede distorsionarse esa forma. Leudar es inflar, ¿sí? Hinchar, aumentar de volumen, pero esto puede alterar, distorsionar
la forma, ¿sí? Entonces, quiere decir que puede deformar todo lo que hay en el corazón al punto de torcerlo, ¿sí? Entonces, las maldades distorsionan, deforman, ¿verdad? Tuercen todo lo que hay en el corazón, ¿sí? Por eso vemos, mis hermanos, que hay corazones que no tienen nada de rectitud, que no tienen nada de honestidad, que no tienen nada de amor, porque hay levadura. Y está diciendo la palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuánto más, verdad, si todo esto está en el corazón? ¿Sí? Entonces, es algo que deforma todo lo que nos dicen, ¿verdad? Es decir, se deforman nuestra manera de pensar, se deforma nuestra manera de sentir, se deforman nuestras emociones, ¿sí? Se alteran, se tuercen. Entonces, ¿tú cómo crees, verdad? Que nos dicen algo, pues lo estamos deformando, porque así están, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón. Algo, esas maldades deforman, tuercen, ¿sí? Y entonces por eso ves cómo hay muchos pleitos en matrimonios y cómo hay muchos pleitos en la familia, ¿verdad? Porque hay maldades en el corazón, ¿sí? Que tú vas y dices y tuercen porque hay maldades en el corazón. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Las maldades leudan, deforman, distorsionan, alteran el volumen y por lo tanto la forma de tus palabras, la forma de tus actitudes, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, está tremendo, ¿sí? Entonces, pero sí vemos que en donde hay estas maldades, hermano, no hay rectitud, no hay integridad, no hay justicia de parte de la persona, no hay honestidad, no hay sinceridad, ¿sí? No hay misericordia, ¿sí? Ok. Entonces, por eso, hermano, es muy importante que en el corazón del creyente, hermanos, no haya nada de lo que nos está describiendo Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21 y 22, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que recordar que cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, experimentamos el amor de Dios, ¿sí? O experimentaste paz, pero lo que te quiero decir es que tu experiencia fue de naturaleza divina. Llámale que experimentaste gozo, el amor de Dios, la paz, que sentís que te quitaron un peso. Pero aquí, ¿sabes qué? Por cuanto no se lee la palabra y no se busca del Espíritu Santo, por cuanto no ha sido ministrado, esas maldades permanecen en el corazón y un poquito de levadura leudan. Entonces estas maldades leudan, deforman, distorsionan, ¿verdad? Lo que es del Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo trabaja, sí, pero ¿sabes qué? Nosotros a veces, ¿verdad? Ignoramos muchas cosas porque no leemos la palabra, porque no se busca el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí trabaja, pero como ignoramos lo que hay en nuestro corazón, permanece ahí porque no dejas de anhelarlo. Entonces aquí es importante que nosotros nos enteremos de cómo está nuestro corazón y que no anhelemos más ese diseño de corazón. Porque el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Es más, mira, cuando vas y te ministras, la gente sale bien, ¿sí? Pero como ignoras la condición, en qué estado está tu corazón, ¿verdad? Entonces permanece ahí muchas cosas de maldades, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Viene a distorsionar, a deformar, ¿verdad? A leudar todo lo demás, a deformar, a derribar todo lo que el Espíritu Santo hizo, ¿sí? Entonces es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que tú tienes que ministrarse, pero también tienes que entender qué se está haciendo. ¿Qué se está haciendo? ¿Sí? Ok. Fíjate, todas estas maldades dentro del corazón hacen al corazón injusto.
Hacen el corazón malo, malvado, maligno, moralmente culpable. Un corazón delincuente, hermano, delante de Dios. ¿Sí? Entonces las maldades vienen a ser lo dañino, lo malo, enferman, ¿sí? Viene a ser la malicia, el vicio, el pecado, lo perverso, el maligno. Ok. Ahora, esas maldades dentro del corazón producen pues esos malos pensamientos. Entonces, con esto vemos que en la persona con un corazón así, con maldades, hay un potencial de tinieblas para producir, obviamente, pensamientos de homicidio, de hurto, de adulterio, de fornicación, de avaricia, de envidia, de engaño, ¿sí? Entonces, todo esto, hermano, va a contaminar sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, ¿sí? Bueno, vamos a saltarnos aquí unas cosas. Ahora, fíjate bien. Quizás sea bueno, vamos a leer qué nos dice Santiago 1 del 13 al 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia o de sus propias maldades, ¿verdad? Es atraído y seducido. O sea, el hombre, hermano, no es tentado por Dios, Dios no tienta a nadie. Nosotros, el ser humano, se ve atraído de lo que hay en su corazón, de sus propias maldades, de sus propias concupiscencias, en el sentido, ¿verdad?, de pasiones desordenadas. Porque no me digas que esas maldades en el corazón te generan pasiones dentro del diseño de Dios, pues no. Entonces esa concupiscencia sería, ¿verdad?, pasiones desordenadas. Entonces el ser humano no es tentado por Dios, sino que se ve atraído de las mismas maldades que hay en su corazón, ¿sí? Entonces dice, es atraído y seducido. Entonces, en el 15, las maldades después que ha concebido, la concupiscencia, ¿verdad?, da a luz el pecado. Y el pecado, aquí sería la iniquidad. Entonces, cuando se duplica, cuando se replica, cuando se copia la maldad, lo hace en iniquidad. Pero todavía está en el corazón. Entonces, cuando en el corazón está el patrón, que es la maldad, y esta maldad se copia en iniquidad, es un corazón preñado, ¿sí? Entonces, nos dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, aquí, ¿la iniquidad es pecado? Sí. Entonces, cuando se copia la maldad en iniquidad, ¿verdad?, esta maldad está dando a luz esta iniquidad, ¿sí? Pero está en el corazón, todavía no sale, ¿sí? Porque dice, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Entonces, es maldad, iniquidad, todavía en el corazón, pero cuando tú consumas esa iniquidad, es pecado y da a luz la muerte. Entonces la maldad, digamos, puedes decir, la maldad da a luz la iniquidad, y cuando se consuma esa iniquidad o ese pecado, da a luz la muerte, ¿sí?
Cuando es maldad, iniquidad, está todavía en el corazón. Cuando es maldad, iniquidad, es un corazón preñado, ¿verdad? Pero cuando ya se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces sí, se llama pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿sí? Pero esto es de lo que el mismo ser humano se ve atraído y seducido de su propio corazón. No es que Dios nos tiente, ¿sí? Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Ahora, Dios todo lo convierte a bien. Gloria al Señor, hermano, de veras, gloria al Señor, ¿sí? Pero mientras todo eso esté en el corazón, esas maldades, ¿verdad? El ser humano se ve atraído por eso, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Santiago dice, ¿verdad?, que el hombre es tentado de las maldades que hay dentro de su corazón. Entonces, por cuanto las maldades están dentro del corazón, este queda preñado de iniquidad, ¿sí? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propias maldades, ¿verdad? Es atraído, es arrastrado, es llevado, ¿verdad? Y seducido, entrampado, engañado, ¿verdad? Esas maldades en el corazón son la carnada, ¿verdad? Y entonces te agradó, ¿verdad? Y la mordiste, ¿sí? Es mentira. Lo que hay en el corazón es mentira y es engaño, ¿sí? Por supuesto es un corazón fuera del diseño de Dios, ¿sí? Entonces dice, las maldades después que han concebido dan a luz pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿sí? Entonces, tanto la maldad como la iniquidad es pecado, ¿sí? Entonces vemos que las maldades dentro del corazón son la carnada, el anzuelo, es lo que avientas cuando alguien va a pescar, avientas el anzuelo, ¿verdad? Le pones ahí una carnada, ¿verdad? Y llega el pescadito, ¿verdad? Y se lo come, pero fue atrapado, ¿sí? Entonces, es para atraer precisamente en este caso el ejemplo que te estoy dando, ¿verdad? Al pescadito. En este caso, ¿verdad? Es para atraer a la persona. Entonces, la gente se ve atraída de lo propio que hay en su corazón, ¿sí? De lo que hay en el corazón. Por eso es importante que nuestro corazón sea cambiado, transformado, ¿verdad? Entonces las maldades conciben y dan a luz iniquidad. ¿La iniquidad es pecado? Sí, pero todavía cuando decimos iniquidad está en el corazón, es un corazón preñado. Y cuando el pecado es consumado por alguna actividad corporal, por tus sentidos, por las obras de la carne, ¿sí? Entonces da a luz la muerte, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Pueden leer Romanos 3:23, 6:23, Gálatas 5:19 a 21, ¿sí? Entonces vemos cómo lo que está dentro del corazón es lo dañino y contamina cuando sale, y cuando sale se va a manifestar, por supuesto, ¿verdad?, como obras de la carne. Se va a manifestar a través de los sentidos, a través de una actividad corporal, a través de tus miembros, ¿verdad?, a través de tu boca, ¿verdad?, obras de la carne, ¿sí? Ok. Fíjate, el corazón preñado de pecado, que vendría a ser la iniquidad, ¿sí?, está gestando, alimentando ideas, conceptos, por supuesto, torcidos, erróneos, ¿verdad?, equivocados, ¿verdad?, algo deformado. Nuevamente el ejemplo del que adultera, o el ejemplo del hermano del que hurta, o del que quiere matar, ¿verdad? Pero el ejemplo del que adultera, ¿verdad?, primero es un pensamiento, ¿sí? Y lo está ahí, hermano,
rumiando, pero de una manera distorsionada, deformada, ¿sí? Entonces, le va dando esa forma, pero está torcida, ¿sí? Porque está fuera del diseño de Dios. Y entonces, hermano, todo eso va a generar, ¿verdad? Y va a contaminar sus sentimientos. Entonces, va a empezar a sentir, entre comillas, amor por la otra persona, pero es pasión, es algo insano, ¿sí? Si es una persona casada, ¿sí? Y así va, hermano, a empezar a experimentar cosas, ¿sí? Entonces, la persona va a empezar a anidar y alimentar más malos pensamientos, más malos sentimientos, y entonces hasta que contacta con la persona, ¿verdad? Y en un momento determinado, ¿verdad? Culmina y entonces eso, hermano, da a luz el pecado. Una vez que se consuma, pues obviamente muerte espiritual, ¿sí? Por eso les digo Romanos 3:23, Romanos 6:23, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que empieza en un pensamiento, pero finalmente, ¿verdad?, se manifiesta en obras de la carne, en una actividad corporal, en los sentidos, ¿verdad? Cuando se consuma, da a luz la muerte. Cuando es la maldad que se expresa en iniquidad, ¿verdad? Pues es un corazón preñado, ¿sí? Y cuando ya lleva a cabo, culmina con el acto, ¿verdad? Es pecado y da a luz la muerte. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.